pero apareció este yacaré ahí en las calles de Tirol. Y bueno, la primera pregunta que te hacemos, Lucas, muchas gracias por la comunicación, es ¿qué hacemos si nos encontramos con un yacaré en la calle? Buena pregunta, ¿eh? No Sí. suele pasar en todas las provincias, pero nuestra provincia se presta para este tipo de escenario. Sí, sí, para esto, esas mega culebras también, ¿no? Gracias primero por el espacio. Venimos trabajando en esta temática, ¿sí? Justamente en estos últimos días en nuestras redes sociales habíamos subido sobre este video, estamos preparando también inclusive material al respecto. Y es una temática en lo que se refiere a la parte educativa, tanto de la Fundación como de mi persona, en las distintas capacitaciones que nos invitan, de distintos ámbitos, ya que nosotros damos capacitaciones en materia ambiental, en materia de animales silvestres en zonas urbanas, a distintos tipos de entidades, desde colegios, primarios, secundarios, que lo venimos haciendo desde hace muchos años atrás, a través de la Fundación, como también a distintos organismos como la policía, distintas divisiones dentro de la policía, equipos médicos, facultativos, ¿sí? Sobre todo estos temas, digamos, que son realmente importantes abordarlos. Y una de las últimas temáticas que más tocamos, entre muchas otras que tenemos en materia ambiental, es problemática de animales silvestres en zonas urbanas. Y esto se va a deber a dos tipos de factores. Hay factores por parte del ambiente, ¿sí? Como este caso puntual que lo acabamos de ver, que ya le voy a contar, que sucedió en Puerto Tirol, como también factores por parte del ser humano, ¿sí? En este caso, por ejemplo, fue factores ambientales, es decir, grandes precipitaciones en pocas horas, ¿sí? Es importante que sepamos, que la audiencia, que el ciudadano sepa que estamos en una provincia del norte, ¿verdad?, de Argentina, con algunas características ambientales, ¿verdad?, que favorecen la fauna y la flora también, porque, por ejemplo, esto que nosotros vemos en nuestras ciudades del norte de Argentina, de Chaco precisamente, nos sucede en Chubut, en Tierra del Fuego, en otras provincias del sur, sino que nuestra provincia tiene características ambientales, temperaturas altas, humedad, inclusive resistencia que está en la parte ribereña, es decir, estamos cerquita al río Paraná, que de ahí se desprenden muchas lagunas, estamos en una zona baja también, muchas lagunas tapadas que se han tapado para construir, para hacer asentamientos, viviendas, ¿verdad? Entonces, hay distintos factores por la cual, primero, tenemos mucha riqueza faunística, es decir, tenemos muchas especies de fauna alrededor nuestro, como ser principalmente, en este caso del video, un yacaré, pero también tenemos presencia de monos, muchos avistajes de monos, tenemos avistajes de comadreja, de grandes serpientes. Entonces, en nuestra provincia es muy normal que esto suceda, por distintos factores, que es todo un taller poder abordarlo, pero algunos de esos factores son, por ejemplo, estas cuestiones ambientales. Y por parte del ser humano, el desarrollo de la población, las actividades rurales, la ganadería, la agricultura, la expansión de nuestros dominios, ¿verdad?, que hacen de que tengamos este tipo de avistajes. Lucas, bueno, yendo a una especie de ABC, de manual de ayuda al ciudadano que se cruza, se encuentra con un yacaré. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Salir a correr es Bien. el primero. Correr sería el primero, ¿no? Es lo que la mayoría... Bueno, ojo, que no la mayoría piensa en correr, y ahí está uno de los errores o uno de nuestros consejos. Hay muchos curiosos, muchos que por ahí intentan manipular por sus propios medios, ¿verdad? Entonces, exactamente, lo hemos visto. Entonces, lo primero que siempre aconsejamos es no interactuar con el animal, ¿sí? Llamar a los organismos pertinentes en la materia, pueden contactarse con nosotros. Y si el animal nos habla, no contestarle. No contestarle, ¿no? Por supuesto. En este caso, por ejemplo, nosotros estuvimos conversando con ciudadanos de Puerto Tirol que nos hablaron todos estos días por el caso de este video, y no es la primera vez que él o ellos o los yacarés aparecen, porque hay varios ahí.
que viven en la laguna. El que conoce Puerto Tirol, digamos, la entrada principal, el acceso principal, llega hasta una laguna grande en Puerto Tirol. Azul y Gol. Ya se vieron varios yacarés ahí, que según los vecinos viven ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que al llover tantos milímetros o tanta precipitación en pocas horas, las calles se inundan y ellos se movilizan junto con el agua, ¿sí? Que es lo que sucedió en esa madrugada, digamos. ¿Qué hay que hacer, Lucas? Hay que alejarse, una cierta distancia mínima, además de dar aviso a las autoridades, obviamente, no acercarse, no tratar de, no sé, agarrarle la cola o de alzarlo, ese tipo de cosas. Exacto, por supuesto. Hace un tiempo atrás hemos visto también un video de una persona que intenta, ante el avistaje de un yacaré, había intentado clavar un cuchillo, no sé si recuerdan, fue viral, intentó clavar un cuchillo en la cabeza del animal. Intenta clavárselo, se le resbala el cuchillo y el animal se prende por la mano de la persona y lo mordió, le lastimó toda la mano. Por supuesto que no hay que intentar ninguna acción sobre los animales silvestres. Lucas. Hay que tomar una precaución, una distancia y de ahí conocer nuestra fauna. ¿Por qué? Porque hay animales que no representan un gran peligro para el ser humano y nosotros podemos proceder a mirar, a fotografiar con una distancia, por supuesto, adecuada y poder disfrutar de nuestra fauna sin tener que intervenir sobre el animal. Y hay otros casos en los cuales, por supuesto, si el animal puede llegar a producir algún daño o está en una zona extremadamente urbanizada, intervenir. Lucas, una consulta más de mi parte. Bueno, el yacaré, más allá que siempre sorprende, estamos en zona de lagunas y demás, puede aparecer una víbora, hay muchos animales. Ahora bien, ¿qué animal que te hayan avisado o que vos te enteraste o te tocó ver, digamos, que vos digas, ¿cómo llegó realmente esto acá? Que vos digas, ¿de dónde salió algo que realmente te haya sorprendido? Claro. Mire, para los que no conocen, nosotros trabajamos ya desde el año 2014, 2015, en la temática desde lleno, ¿no? Porque en realidad nuestra fundación viene haciendo actividades desde el año 2012. Pero en el año 2015 nosotros creamos nuestra fundación, en el año 2016 entré a trabajar en el Ministerio de Producción, fui inspector de fauna varios años, hasta hace un año atrás, y me tocó muchos casos raros, un yacaré como este, pero de 2 metros adentro de una piscina, serpientes o boas constrictoras de gran tamaño dentro de un baño. ¿Estabas adentro o afuera de la piscina? Al lado del aeropuerto. ¿Estabas adentro o afuera de la piscina cuando lo encontraste? No, yo fui al rescate nada más. En el baño que te aparezca el agua. Claro. Pero sí, fue tremendo, fue curioso. Y después tuvimos un caso adentro de un baño, pero adentro del baño. La mujer entra al baño y estaba la serpiente ñacarina, que es de gran tamaño, casi 2 metros, enliada por el espejo y el botiquín del baño. Esto al lado del aeropuerto. Y tuvimos un caso curioso también en el barrio WOM, que está detrás del hipermercado, que también está en nuestras redes sociales, no es que lo estamos inventando. En la casa de la familia estaba la cartera colgado en la silla y había una yarará de la cruz enroscada en la cartera de la señora. ¡Qué peligro! A lo cual después salieron los comentarios, los memes, ese seguro fue el marido o era para la suegra. Fue muy curioso, pero lo más también que fue, que me tocó a mí personalmente, porque fui personalmente a la intervención con ese animal, fue la guaraguazú en el shopping, por ejemplo. En la pandemia. Muchos casos. Nosotros tenemos... En la época de los incendios. Exactamente. Pobre bicho. Por eso decía factores ambientales y factores por parte del ser humano, ¿no? Hay incendios que son provocados por las grandes temperaturas y puede ser natural, como también incendios provocados por parte del ser humano. Lucas, yacaré que apareció en Tirol, ¿qué longitud tiene? Bueno, aproximadamente tenía 1,20 metros, 1,30 metros. ¿Y qué edad aproximada? No podría saber exactamente puede estimar la edad, pero estamos hablando de un animalito de más de 10 años. Bien. Bueno, está lleno de curiosidades y de preguntas que se generan a medida que contás estas cosas. Así es. Que son asombrosas y que, como decís vos, tenemos, se podría decir, el privilegio de poder vivirlas, así como, bueno, hay periódicamente imágenes que a todos nos sorprenden de ver monos carayá caminando por trasladándose por los cables del tendido eléctrico. Bueno, se podría decir que estamos bendecidos en esas cosas, ¿no? Pero, como decís vos, también tomar los recaudos
Tenemos, que no surjan daños. exactamente. Como conclusión, si no hay otra pregunta, me gustaría cerrar con una conclusión, digamos, y que es que nosotros debemos primero capacitarnos, ¿sí? El ciudadano debe conocer con qué convive. Entonces, si conoce, puede saber de qué especie se trata, si existe algún peligro mayor Mira, o no, porque como en decía... base a esto que decís, me gustaría hacerte una invitación, que podamos hacer de esto una presencia tuya periódica, con el tema de las serpientes, además, que es muy particular. Por ahí la gente, por miedo, por desconocimiento, Sí, se encuentra con una totalmente. serpiente y ya lo primero que le surge es ver cómo la mata, y a lo mejor no es una especie peligrosa, y sobre todo siempre hay una opción de preservar la vida del animal, que finalmente lo que hace es la suya, entre comillas. Y que nos hables de eso, no sé si también nos puedes dar información sobre las arañas. Bueno, que Totalmente, todo es eso un ayude, tema ¿no? muy amplio. Claro, pero bueno, si a vos te interesa, nosotros mucho más, y poder contar con vos, que sos muy, muy didáctico en la manera de explicar las cosas, como para que también podamos informar sobre esto y educar. Totalmente, totalmente. Acepto la invitación. De hecho, nosotros ya tuvimos hace unos años atrás, trabajando más de un año en Ciudad Televisión, estuvimos en Chaco TV también en una temporada, haciendo justamente este tipo de trabajo al ciudadano, porque lo que quería cerrar como conclusión era eso, digamos, en el sentido de que debemos capacitarnos, debemos aprender, porque como decía al principio, vivimos en una provincia con mucha riqueza de fauna, entonces debemos saber qué hacer, qué corresponde, Claro. que no corresponde, cuándo se debe intervenir, cuándo no se debe intervenir y se puede disfrutar de la fauna de nuestra provincia, ¿verdad? Y de qué manera nosotros podemos desarrollarnos de una manera un poco más empática con el ambiente. Porque esto de los avistajes, ¿sí? Porque a veces se dice apareció tan animal. No, no, nosotros siempre decimos, no aparecieron, les aparecemos nosotros. Entonces, este tipo de avistajes se va a hacer, es normal, digamos, que suceda en una provincia como la nuestra y una ciudad superpoblada ya, porque Resistencia es prácticamente superpoblación, en donde nos vamos desarrollando, ampliando. La cuestión demográfica tiene mucho que ver, el desarrollo de los barrios, la infraestructura y bueno, un montón de cuestiones que hacen que este escenario sea posible. Gracias, Lucas. Muy claro. Un Gracias abrazo. a ustedes por la invitación, estamos en contacto. Bueno, Lucas es de la Fundación Refugio Salvaje y estaba hablando de esto, ¿no? De la aparición del yacaré en Puerto Tirol algunas noches atrás, pero más que nada diciendo esto que es una realidad total, ¿no? La vivimos permanentemente. Una provincia que tiene una fauna y unas condiciones que favorecen eso, que todo el tiempo nos estemos encontrando con integrantes de esa rica fauna regional.